Presentamos la actividad 3.1, expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo. Nuestro grupo el número 1, nuestro tutor Sara Parra. Abordamos la actividad con el siguiente contenido: expectativas de aprendizaje para la simetría axial, las expectativas de tipo afectivo y las referencias. En las expectativas de aprendizaje abordaremos las capacidades matemáticas fundamentales, los objetivos de aprendizaje con las tareas prototípicas, los conocimientos previos y las capacidades. Aquí mostramos la relación entre las capacidades matemáticas y los procesos matemáticos y las presentamos como expectativas de nivel superior. Como notarán, algunas están resaltadas, no es que sean más importantes que las otras, sino por cuestión de forma, para que se puedan visualizar mejor, y por cuestión de tiempo. Ahí vemos, por ejemplo, que la capacidad de comunicación la relacionamos con el proceso de emplear al describir las diferentes formas de ubicar un eje de simetría en una figura dada. La representación con el proceso de interpretar al comparar diferentes transformaciones para determinar cuáles de ellas cumplen las condiciones para la simetría axial. La de razonamiento y argumentación con el proceso de formular al sustentar cuándo una figura se divide en partes equivalentes o cuándo es un objeto reflejado. Aquí tenemos la capacidad del diseño de estrategias para resolver problemas, la relacionamos con el proceso de formular. La utilización de herramientas matemáticas la relacionamos con el de interpretar al emplear la reflexión ortogonal o paralela para comprobar si hay simetría entre dos figuras. En estas capacidades matemáticas no incluimos la utilización, en esta tablita no incluimos la utilización de operaciones y un lenguaje formal y técnico, ni la matematización, porque estas serán utilizadas en menor medida, ya que pues aquí no se requiere estructuras matemáticas complejas, ni se van a hacer muchas operaciones, ni siempre es necesario traducir a un lenguaje, a un modelo matemático. Los objetivos de aprendizaje. Nosotros formulamos dos objetivos de aprendizaje para nuestra unidad didáctica. Estos objetivos los hicimos teniendo en cuenta la población a que se va a aplicar la unidad didáctica, que son estudiantes de grado séptimo de la institución educativa José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué. Es una institución que muestra un bajo nivel académico en las pruebas saber noveno en los últimos años, especialmente en lo relacionado con el componente geométrico métrico. El primer objetivo que propusimos es interpretar el concepto de eje de simetría interno y aplicarlo en problemas de diversos contextos para obtener partes equivalentes de figuras. En este objetivo se hace necesario interpretar y aplicar, por lo tanto se utilizan las propiedades, trabajamos las propiedades comunicación y razonamiento y argumentación y los procesos matemáticos de formular y emplear. La ubicamos dentro de la subestructura matemática eje de simetría interno y dentro del contexto fenomenológico partes equivalentes. Para este objetivo propusimos dos tareas prototípicas. Con estas tareas que propusimos para el objetivo buscamos que el estudiante pueda ubicar los ejes de simetría e identificar cuándo dos partes son equivalentes. En la primera tarea, que llamamos obra de arte, que la ubicamos dentro del fenómeno armonía de una imagen, se da una imagen de una obra de arte, en ella se han trazado 4 rectas y se pide que el estudiante identifique cuál de esas rectas divide esa imagen en dos diseños iguales. La tarea número 2, que la ubicamos en el fenómeno de distribución de un área. Aquí presentamos un terreno que tiene la forma que se muestra en la figura. Se desea que en ese terreno se construyan dos viviendas que tengan igual tamaño, igual forma, no importa cómo queden ubicadas. Para ello el estudiante pues debe trazar una recta interna vertical, una horizontal y una oblicua, y comprobar con cuáles de esas divisiones logramos que el terreno quede dividido de acuerdo a las condiciones que se solicitan. Para el objetivo de aprendizaje número 2, que es identificar y construir figuras simétricas planas a partir de un eje de simetría externo, comprobando el cumplimiento de las propiedades de la simetría axial. También propusimos,
Aquí se va a identificar, construir y comprobar, por lo tanto trabajamos las capacidades de comunicación, representación, razonamiento y argumentación. Y el proceso matemático, formular, emplear e interpretar. Esta tarea la ubicamos dentro de la subestructura eje de simetría externo, y el contexto fenomenológico, aunque no está explícito, corresponde a los del objeto reflejado, ya que él debe mirar si una figura es el reflejo de la otra. Para él también propusimos dos tareas prototípicas. En ellas buscamos que el estudiante, a partir de un eje de simetría externo, pueda identificar cuándo una figura es el reflejo de otra. La primera tarea se llama parejas. En esta tarea se dan parejas de figuras y el estudiante debe identificar cuáles de ellas presentan un reflejo con respecto al eje de simetría que se presenta, y deben describir la razón por qué estas figuras son simétricas. En la tarea 2.2, que denominamos la F, el estudiante, haciendo uso del geoplano, debe de reflejar la figura con respecto a los ejes que están punteaditos, y después debe mirar en qué la figura la va a reflejar en los tres cuadrantes, y luego va a mirar en cuál de ellos el reflejo corresponde a la letra F. En cuanto a los conocimientos previos, también resaltamos algunos por cuestión de forma y de tiempo. En los conocimientos previos pues tenemos identificar el plano cartesiano, los ejes, el origen, los cuadrantes, identificar los vértices, los lados, los ángulos y los diagonales de un polígono, reconocer figuras congruentes, identificar la inversión de una imagen en el espejo, realizar construcciones de figuras en el geoplano ortométrico, porque solamente vamos a trabajar figuras planas. En cuanto a las capacidades, que son las asociadas a la solución de tareas, también identificamos algunas, como son trazar figuras conservando la distancia métrica, dividir figuras en formas geométricas congruentes, verificar la perpendicularidad de los vértices de los polígonos respecto al eje de simetría, construir la simetría a través del doblado de papel. Y aquí hay otras capacidades más. Determinar cuándo la imagen es una figura, de una figura es una inversión. Aquí en las expectativas de tipo afectivo, nosotros propusimos 5 expectativas de tipo afectivo, teniendo en cuenta 2 capacidades fundamentales y 2 enfoques teóricos. Aquí presentamos las 5 expectativas. Las 2 capacidades fundamentales que vamos a trabajar son la comunicación y la representación. Consideramos que son las más relevantes ahí, porque el estudiante debe interpretar muchas gráficas, enunciados, y debe hacer muchas representaciones geométricas. En los enfoques teóricos tomamos el centrado en sí mismo y cuando se compromete cada uno con su aprendizaje. Estos enfoques teóricos los elegimos no porque sean los más importantes con respecto al otro, sino porque a nosotros, por la población que tenemos, de acuerdo a la condición social que ellos tienen, que son estudiantes de estrato 1 y 2, que no tienen un proyecto de vida definido, necesitamos que ellos afiancen lo que es la autoestima, la confianza, el interés y la curiosidad por aprender. Y aquí presentamos en resumen las expectativas de tipo aprendizaje, las relacionamos con los 2 enfoques, las 2 expectativas generales y las 2 capacidades fundamentales. Y finalmente las referencias.